APAS Córdoba presenta el siguiente segmento. Muy bien, y en Punta la M seguimos en vivo y ahora nos metemos con la economía, con las ventas, cuánto se han incrementado, con relación al año pasado, con relación al 2019, cómo ha sido el comportamiento en base a un estudio, el índice de ventas minoristas PYME, elaborado mensualmente por la CAME y actualizado, que analiza las ventas a precios constantes de junio 2021 con los resultados. Los vamos a desglosar porque ya está en línea Pedro Cascales, que es el secretario de prensa de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, así que lo saludamos. Pedro, buen día. Paula de este lado, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Paula? Buenos días, ¿cómo están? Bien, mucho gusto, gracias por atendernos. Para desglosar un poquito, desarmar y entender este informe que ustedes presentan mensualmente y qué resultados arroja, Pedro. Bueno, con respecto a junio del año pasado, de manera constante hubo un crecimiento del 8,6% de las ventas, pero claro, junio del año pasado fue un mes muy bajo porque recordarás la pandemia, estaba prácticamente todo cerrado, y cuando lo medimos contra junio del 2019, que tampoco había sido un buen año, fue un año muy malo, 2019, las ventas están todavía un 16% abajo del comercio PYME. Lo cual nos indica que todavía no logramos llegar ni siquiera al primer subsuelo, que era el 2019, que era un año que, repito, había sido muy, muy malo. Y bueno, es decir que depende de qué queremos ver, nos permite ver que la economía está mejorando con respecto al año pasado, pero todavía no llega a los niveles del 2019. Y esto se explica por dos motivos, principalmente, por un lado, por supuesto, la pandemia, la cuarentena, pero también una caída del poder adquisitivo de las familias que estimamos en un 20% en los últimos 2 años. Y eso obviamente que también impacta en una menor venta para poder llegar al piso que teníamos en el 2019, ¿no? Sin duda, un promedio del 20% de caída en el poder adquisitivo y a veces algunos que han perdido absolutamente el trabajo. Está también la asistencia por parte del Estado. ¿Ha repercutido la asistencia del Estado, las tarjetas sociales, la tarjeta alimentar, por ejemplo, en el consumo? Y ya vamos a hablar de los rubros a los que mejor les ha ido, por ejemplo. Sí, evidentemente que la tarjeta alimentar ayudó a que el consumo de los pequeños almacenes y supermercados se mantengan. Por supuesto que también es inestable porque han abierto algunos nuevos, digamos, hay gente que se ha reciclado y se ha convertido de alguna manera a vender alimentos. Entonces eso también genera más competencia entre las pymes. Y por supuesto lo que dijiste, Paula, que hay mucha gente que perdió el trabajo y eso también impacta en un menor consumo, sobre todo menor consumo de elementos que uno eventualmente puede prescindir, no tanto alimentos, que es prácticamente inelástico a la baja, como se dice en economía, pero sí de otros rubros que son indumentaria o perfumería, que han crecido mucho, pero todavía están muy por debajo de lo que era el 2019, ¿no? Lo que dijiste recién y que lo subtitulamos porque es muy importante, la gente que se recicló y volcó a vender alimentos, lo notamos todo el tiempo cuando salimos a hacer móviles, notas, ¿no? Comercios que cierran o familias que se ponen a producir alimentos y compiten con las pymes, que a su vez las que trabajan, pagan sueldos a empleados que tributan. ¿Cómo es el comportamiento ahí? ¿Cómo hace la articulación en las ventas y quién le roba a quién? No es que se trate de justificar, pero ¿qué opina la CAME en ese sentido, con esta reinvención de la gente que se pone a vender alimentos y que por ahí no paga los tributos que paga un negocio? Claro, bueno, ahí tenés dos situaciones, ¿no? Tenés gente que cocina en las casas y vende Sí. de alguna manera en forma totalmente, digamos, no formalizada, por decir de alguna manera. Tenés comercios que vendían otra cosa y de golpe ponen una pequeña verdulería, un pequeño almacén. Y después tenés directamente la venta informal en las calles, ¿no? De las saladas, las saladitas, los manteros, ¿no? Hay de todo. La realidad es que CAME agrupa lo que es formal. Nosotros
Por supuesto entendemos, no lo justificamos, pero entendemos la situación que pasa mucha gente, pero claro, eso a su vez repercute en el que tiene un negocio formalizado, porque le resta ventas, el que está formalizado tiene que pagar todos los impuestos, las cargas sociales, las habilitaciones, y tenés por ahí otra persona que no paga nada de eso, y bueno, evidentemente eso no ayuda, porque lo que logra es que el que está formalizado le cuesta mucho y eventualmente en muchos casos termina cerrando también, ¿no? Entonces, o informalizándose, o primero cierra y después informaliza, o directamente cierra. Es una situación que cuando la manta es corta, como ahora, sí. Paula, no hay una salida fácil. La salida fácil requiere medidas de fondo, y las medidas de fondo en Argentina normalmente no se quieren tomar. ¿Qué quiero decir con esto? Es poner impuestos razonables. Hoy en Argentina hay más de 170 impuestos de todo tipo y color, nacionales, provinciales, municipales. Poner servicios acordes con los impuestos que uno paga. Los servicios públicos no están acorde con los impuestos. Bajar la litigiosidad laboral. Hoy la industria del juicio está la industria del juicio laboral está al orden del día. Y después, por supuesto, bajar la inflación, ¿no? Si no se baja la inflación, es difícil que la gente le llegue a fin de mes, y si no llega a fin de mes, hay menores ventas, hay cierres de pequeñas y medianas empresas. Es decir, que básicamente hay que atacar temas de fondo que muchas veces en Argentina no se quieren atacar. Y volviendo al informe de este mes, Pedro, ¿cómo tenés ahí a mano como para hacer una progresión del mes a mes y de los rubros que más impactaron, aunque sea un poquito? Sí, cómo no. Frente a mayo de este año tuvimos crecimiento de un 13%, con aumentos de indumentaria de casi el 28%, calzado y marroquinería 29%, y artículos deportivos 27%. Cuando lo comparás frente a junio del año pasado, el crecimiento fue del 8,6%, lo que más creció fue perfumería y cosmética con el 32%, neumático y repuestos de autos, es normal, la gente empieza a moverse más, 24,6%, indumentaria 24,4%. Qué loco, y como te decía, que compramos más perfume. Digo, lo que más compramos fue perfume y cosmético. Es lo que pasa es que había caído tanto. Ahora vas a ver, porque frente al 2019, todavía perfumes y cosmética está un 35% abajo. Entonces, crecimos de un cuarto subsuelo, más o menos. Claro. Y lo mismo pasa con calzado y marroquinería, que fue uno de los rubros que creció en este mes, pero frente al 2019 estás todavía un 32,8% abajo. Y juguetes y librerías lo mismo, 27% abajo, casi 28% frente al 2019, que también se entiende porque las clases con esta presencialidad mixta, digamos, clases que no habían empezado, cumpleaños que por ahí no se celebran como antes, por supuesto, entonces todo eso hace que los números de estos rubros hayan caído tanto, ¿no? Bueno, ahí está entonces el informe que se puede descargar, como siempre, del sitio de la CAME y que se va actualizando mes a mes. ¿Y este relevamiento abarcó 800 comercios aproximadamente de todo el país? Exacto, 800 comercios de todo el país. El informe lo pueden ver en la página nuestra, que es redcame.org.ar. También hay una estadística que pueden remontarse hacia atrás para ver cómo fue la evolución de todo esto. Y para la gente que nos está viendo, recordar que esto es solamente comercio pyme. Acá no tenemos ni hipermercados ni grandes superficies, lo cual puede mover el número hacia arriba o hacia abajo. Esto es únicamente el universo pyme, que es el que CAME representa. Y hablando de metodología, antes de despedirte, ¿cómo es la metodología para estos relevamientos, estos informes? ¿Cómo trabaja CAME para estos informes que actualizan mes a mes, Pedro? Bueno, CAME tiene un área de estadística ya hace tiempo, tenemos 30 encuestadores en todo el país, y lo que se hace es se arma un panel de 11 rubros. Los rubros se ponderan en función de cuánto pesan en la economía. Se relevan 800 comercios aproximadamente, como te decía. La encuesta se hace con un formulario digital que se manda a las pequeñas empresas, y después los encuestadores en cada zona los contactan, ya sea en forma presencial o por teléfono, y en base a eso se recaba toda la información. Realmente se hace los 3 primeros días del mes en curso, digamos, los 3 primeros días de julio se mide todo lo que fue junio. Claro. Y cuando nosotros vemos que hay algún tipo de
de situación así anormal, de alguien que declara algo muy, muy disonante hacia arriba o hacia abajo, se analiza, se ve si está bien el número y en base a eso se incluye o no en la muestra para no distorsionar los números, ¿no? Pero básicamente así es como se hace y el informe nuestro lo usan, para que tengas idea, desde el Banco Central Sí. hasta lo consulta el Fondo Monetario Internacional. Es un informe muy consultado porque vamos un poco más, pues viste, los promedios esconden cosas. Cuando uno dice el promedio esconde lo que vende el más grande, Claro. el hipermercado más grande de la Argentina con el almacén de barrio. Nosotros justamente vamos a ver qué está pasando con la pyme, que es la raíz de la economía, es casi el 50% de la actividad económica, el 70% del empleo, y además la pyme es lo que alimenta todo el interior del país, donde más pymes hay y donde más generan distribución de riqueza. Sin duda, y además esto que decís, que son fuente de consulta permanente por muchas instituciones, incluso bueno, los periodistas también. ¿Cuánto hace que formas parte de CAME, Pedro? Bueno, yo hace más de 10 años que formo parte de CAME, pero recién en los últimos... CAME es una entidad que tiene 1.500 cámaras empresarias y federaciones. Yo represento una cámara dentro de esas 1.500 y en los últimos 4 años aproximadamente he formado parte del consejo directivo, que son 90, y después a raíz de eso me han elegido para que sea el vocero y el que exprese los comunicados y también hable con los medios de todo lo que tiene que ver con el devenir de las pymes, junto con el presidente de CAME, por supuesto. Y generalmente son todos técnicos, las personas son todas mayoritariamente economistas, gente relacionada al número, ¿o qué otra actividad? No, somos todos empresarios pymes. En mi caso particular soy licenciado en Administración de Empresas, así que este tema me es bastante afín, pero después todo el universo de CAME son todos pequeños empresarios, algunos son profesionales, otros no, pero la diferencia de CAME con otras entidades gremiales es que todos tenemos una pequeña empresa, todos pagamos sueldos y todos pertenecemos a una cámara. Es decir, después, por supuesto, tenemos una estructura profesional detrás nuestro, con equipos de gente que elabora los informes, como economistas, como te mencionaba, gente que trabaja en prensa, gente que trabaja en financiamiento, es decir, después tenemos toda una estructura que nos da soporte a lo que hacemos. Y un área muy importante de CAME, tal vez la más importante y tal vez no tan conocida, tiene que ver con capacitación. Nosotros damos más de 100.000 capacitaciones virtuales gratuitas a través de nuestra plataforma CAME Educativa, que son cursos, tenemos más de 70 cursos online, algunos eran presenciales, pero la mayoría son online, y es muy interesante la oferta que tenemos, son de corta duración y son gratuitos, así que invito también a los que les interesa el tema. Sí, buenísimo. La capacitación. Porque podemos hacer nota al respecto de eso específicamente, Pedro, así que gracias por el dato. Te agradecemos el contacto como siempre y nos estamos contactando seguramente más adelante. Un abrazo. Bueno, muchísimas gracias, que tengan lindo día. Igualmente, Pedro Cascales, entonces, el secretario de prensa de la CAME, con el último informe que arroja el aumento de las ventas con respecto al año pasado del 8,6% en algunos rubros, pero por supuesto que el decaimiento, la retroacción de lo que son las ventas con respecto al 2019, que ya había sido un año bastante complicado.